Que el Señor les bendiga grandemente y ahora les dejo al hermano guitarrista que nos va a traer la palabra del Señor, nuestro hermano Emanuel Frías. Que el Señor le bendiga grandemente y mis amados hermanos, y nos volvemos a ver si el Señor me da vida para la próxima semana. Dios les bendiga, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, que Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas, todos los que están ahí presentes, los que tal vez vienen recién llegando. Como decía mi mamá, que Dios me los bendiga. Amén, perfecto. Y la gloria es para el Señor, porque de verdad todo lo que hacemos es para la gloria de Él. No hay ninguna ganancia escondida o una doble intención en nuestro corazón, más que compartir la palabra, compartir con ustedes y nosotros mismos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Amén. Así que ha llegado el momento de meditar en la palabra. Yo sé que hay muchos que cuando llega esta parte dicen, se acabaron las canciones, me voy. Pero yo le digo, quédese, porque voy a ser breve, voy a ser claro, y de verdad que la palabra es de bendición. Y para los que están apurados, les voy a leer, aunque sea el título, antes que se me vayan. Les voy a leer el título porque yo sé que hay gente que tiene cosas que hacer, si no lo puede ver más tarde, pero le voy a leer el título. Le puse, como dice la Biblia, parábola de la viuda y el juez injusto. Lea Lucas 18, verso 1 al 8. Se lo dejo así, es que se va. Si se va a quedar, pues lo vamos a ver ahora mismo y va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo el tiempo con las cosas del Señor. Como dice el apóstol Pablo, siervo del Señor, ungido con el Espíritu Santo, sellado para el día de la redención. Él dijo que cuando trabajamos en la obra del Señor, dice, todo lo que hace no es en vano. Amén. Porque no es en vano lo que hacemos para el Señor, sea para nosotros personalmente, para los que nos rodean, para los que nos ven en otros países o en otros hogares, para los que viven en la misma ciudad que nosotros o en la misma región. Nada de lo que hacemos es en vano. Amén. Así que vamos a meditar en la palabra, vamos a entrar en esto y, como les digo, voy a tratar de ser breve. Ya me conocen los que me conocen, amén. Yo soy el hermano Emanuel Frías y todo, como le digo, lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y si no me conocen, pues mire, conózcame por lo que voy a predicar. Mida mis palabras por lo que voy a hablar. Amén. Así que vamos a leer Lucas capítulo 18 del verso 1 en adelante. Amén. Verso 1 en adelante de Lucas. Mientras lo ponen en la proyección. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Muchas gracias a mi hermana por la proyección. Sí, amén. Que yo sé que hay muchos hermanos, hermanas que siguen con eso, que a veces solo ponen el video en pantalla completa y quieren ver el video y pueden ir leyendo ahí mismo la palabra. Leemos en el nombre de Jesucristo del verso 1 al verso 8 y dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Aleluya. Amén. Y sigue diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Santo Jesús. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, o sea, reflexionó y pensó y dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo, para aclarar, el Señor Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el Señor. Bonito pasaje y una enseñanza, muchas enseñanzas, pero una enseñanza que sobresale ahí, bien grande, que es la que vamos a meditar el día de hoy. Así que vamos a orar, hermanos, los que están ahí también.
Si no ora, aunque sea, tenga respeto por el momento que le vamos a pedir al Señor que no me ayude a mí y que abra sus corazones para que puedan recibir la palabra. Recuerde que no importa la edad, usted puede ser joven, puede ser anciano, puede ser adulto, hombre, mujer, puede ser camionero, panadero, no importa, lo que sea, hasta jubilado, no importa. La palabra del Señor es para todo el mundo. Usted puede tener su oficio, pero la palabra de Dios va más que el oficio. Usted puede tener una familia, pero la palabra de Dios es más que la familia, es más grande. Exactamente, sirve para todo, para los niños, los adultos, los ancianos, para todos. Así que ponga atención, yo le digo que en la palabra de Dios hay bendición, que cuando encontramos problemas en la vida, con la palabra de Dios somos capaces de ir mejorándonos. No que somos perfectos, pero reconocer, porque eso es lo que hace falta hoy en día en este mundo, que todos quieren mejorar el país, pero la moraleja va así para abajo. ¿Por qué? Porque están sacando la palabra de Dios. Los países fueron fundados con valores cristianos, muchos valores cristianos. Y ahora la gente cree que ellos descubrieron, mira, el amor es universal. Pues la palabra ya lo dice. No, es que no hay que hacerle daño a los demás. Gloria a Dios, la palabra lo dice. Ahora están con filosofía descubriendo muchas cosas que la palabra le enseñó. Y esa gente, esos filósofos creen que ellos descubrieron algo porque no, sin la Biblia yo lo descubrí, claro. Pero creciste en un pueblo con influencias cristianas. Te enseñaron lo que es el amor al prójimo. Amén. Porque antes de eso sabemos que eran ojo por ojo, diente por diente. Y si no fuera por Jesucristo, hasta el día de hoy, que aún hay crimen, serían las cosas peor. Y sabemos que va a ir en aumento, pero lo que se ve ahora, lo que queda ahora, lo poco de luz que queda antes que llegue la noche y venga el Señor Jesucristo, hay que aprovecharlo y predicar. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor me ayude a predicar y que la palabra pueda entrar también en sus corazones. Bendito sea el Señor. Padre mío, gracias por tenerme aquí presente en este momento. Te hemos alabado, Dios mío, Rey mío. Hemos leído tu palabra y hemos meditado en ti. Ya te hemos entregado este culto en tus manos, pero en este momento te pido especialmente por la palabra, por los que van a estar viendo este mensaje. Te pido que les des atención y que no se distraigan, que puedan escuchar tu palabra, que puedan meditar en ella y aplicarla en sus vidas, que puedan verse ellos en tu palabra y ver cómo se aplica eso a sus vidas de ellos, para que puedan ser de bendición, para que puedan ser de ejemplo, Dios mío, para que nos ayudes a todos nosotros a poder ir subiendo la escalera, la escala cada día, Dios mío, y estar más cerca de ti. Ayúdanos contra nuestros impulsos, contra nuestras ideas, contra nuestros problemas y cualquier cosa que nos pueda querer desviar del camino, Señor, porque sabemos que son trampas del enemigo y tu palabra dice también que tenemos que hacer morir la carne, negarnos a nosotros mismos, y por algo tú lo dices, porque es una lucha continua, mi Rey. Y sabemos y nos damos cuenta que al querer hacer el bien, lo malo como que más se amontona, mi Dios. Pero ayúdanos a seguir adelante. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que están ahí en el internet. Fortalécelas por la salud, por los problemas que puedan tener. Y que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas, para darte la gloria y la honra solamente a ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a entrar en esto y a meditar simplemente. Como les digo, no quiero ser largo, quiero ser conciso, pero quiero ser bien claro también. ¿Por qué? Porque de nada sirve hacer las cosas rápidas si no se entienden. Amén. Así que quiero ir rápido para que aprovechar el tiempo, pero también quiero ser bien claro. Así que estamos leyendo sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. En esta parábola vemos que el Señor pone dos personajes. Aunque a la verdad, si lo miramos bien, hay más que dos personajes, porque está la viuda, el juez. Se habla de Dios, porque dice no temía a Dios, y también no respetaba a hombre. Entonces podríamos decir que hay más, pero la interacción principal es entre dos personas, entre la viuda y el juez injusto, como le dice la palabra del Señor. Cuando yo leía la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 18, yo me daba cuenta que el Señor Jesús, como siempre le ha enseñado, ¿no? Dice que hablando de la parábola, les dijo que les dio esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo dije, bueno,
orar, siempre sabemos que el apóstol Pablo dice a los tesalónicos, orad sin cesar. No sin cesar, pero orad sin cesar, o sea, orar sin parar. Amén, amén, continuamente, siempre. Continuamente, constantemente. Entonces, no es que el Señor esté repitiendo, sino que el Señor lo enseñó primero. Y yo dije, bueno, ¿qué exactamente se refiere sino cuando dice orar? Y busqué en el diccionario griego, que para los hermanos que no saben o hermanas, cuando yo digo que voy a ver el diccionario griego, o si mi papá también predica y hablan del diccionario griego, nos referimos a la palabra en la cual originalmente se escribió la Biblia. Amén, Porque amén. tal vez para muchos puede ser de sorpresa que la Biblia no fue escrita en español. Amén. Y la Biblia se escribió en parte en hebreo, en arameo y en griego. Y en este pasaje que fue escrito en griego, yo fui a ver qué palabra pusieron originalmente para entender qué dijo el Señor. Y cuando el Señor habla de orar, dice que orar, la necesidad de orar, la palabra es proseu kestai. Y eso significa ir detrás de la voluntad de Dios y también significa intercambiar con Dios. O sea, estar en comunicación con Él. Como sabemos lo que es orar. Pero orar no es solo cerrar los ojos y hablar con Dios, sino que ir detrás de su voluntad. Aleluya. Como el Señor nos enseña, dice, pidáis a Dios lo que quieras y Él lo hará si es su voluntad. Porque si pido algo que no es su voluntad, Él no lo va a hacer. Entonces, orar a Dios es para pedirle misericordia y que se haga su voluntad. Amén, Y sabemos amén. que sus deseos son de bien. Amén. Entonces, si las cosas a veces no van bien, no le podemos echar la culpa a Dios. Tal vez es usted que no va detrás de la voluntad de Dios, el buen deseo de Dios. Intercambiar con Dios. Eso es lo que decía el Señor, la necesidad de orar es intercambiar con Él, orarle a Él, Aleluya. clamarle a Él, meditar en lo que Él quiere para nosotros. Amén. Y también dice que era para la necesidad de orar y no desmayar. Y desmayar lo podemos interpretar físicamente cuando uno se desmaya, ¿no? Que como caer dormido, digamos. Y la palabra griega, la palabra original, es enkakein, que se puede traducir de otra manera, que es no cansarnos viendo las cosas malas que puedan pasar. O sea, a pesar de la adversidad, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, no rendirnos ante eso. Es como cuando hay una tempestad y lo quiere botar usted al piso de rodillas, no doble las rodillas, en otras palabras. El Señor es no de orar, porque como estamos hablando de orar, doble rodilla para orar, pero no doble la rodilla para tirarse, solo para rendirse. Amén. No lo hablo físicamente, pero me refiero a la actitud. Si usted ve que tiene un problema, que tiene una necesidad, que tiene una petición, no se rinda. El Señor está diciendo y habló sobre la necesidad de orar. O sea, no el lujo de orar o los beneficios de la oración. Porque podemos decir un cartelito ahí que dice los 10 beneficios de la oración. Como que fuera como un jugo de zanahorias. Pero eso no es si quiero. El Señor de verdad que está diciendo es una necesidad. Sí, amén. Imperiosa. Y dice una necesidad de orar. Siempre además le agrega. Porque usted puede decir, yo sí una necesidad, yo oro una vez al año. No, el Señor dice siempre. Ahí vemos que es más delicado el asunto. Amén. Y sabemos que es difícil orar porque la misma palabra dice que cuando el Señor fue al monte y oró, sus mismos discípulos que vieron milagros y tenían el Espíritu Santo, que no habían recibido la promesa, pero Dios les había impartido de su Espíritu, se estaban cabeceando y quedando dormidos. Aleluya. Y el Señor se molestaba con ellos y dijo, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Ni una hora pudiste orar, dice. Entonces vemos que sí es difícil para la carne orar, pero el Señor igual lo impone como una necesidad. El comunicar con Dios, buscar la voluntad de Dios, intercambiar palabras con Dios. Porque algunos creen que orar es solo para allá, pero Dios también contesta. Bendito Dios, aleluya. Por eso es intercambiar con Dios. O si no, solo sería enviar a Dios. Intimidad. Y no hay, pero es intimidad exactamente entre Dios y nuestra vida. Y también dice no desmayar, como les digo, que no hay que cansarnos a pesar de las malas cosas. Y ahí el Señor da el ejemplo justamente a las palabras a las cuales les dimos la definición, porque yo podría dar otra definición, pero no calzaría con el mensaje que dio el Señor, pero calza exactamente Aleluya. con el mensaje, amén. ¿Por qué? Porque vemos que lo que pasó es que había una viuda. Sabemos que las viudas ya es porque no tenían marido, obviamente. A veces tenían hijos, los hijos a veces les tocaba ir a trabajar o se casaban Sí. y se iban de la casa.
Y muchas veces las viudas eran olvidadas. Así es. Las viudas quedaban solas, en otras palabras. Habían los judíos, sabemos que recaudaban fondos y todo, que según la palabra tenían que darle a los huérfanos y a las viudas, al necesitado, pero viendo la situación de los fariseos en ese entonces, que igual que hoy en día les gustaba el dinero, desamparaban a las viudas. Entonces las viudas desgraciadamente se encontraban en un estado de pobreza, Santo Jesús. instabilidad, no sabían qué iba a pasar el día de mañana. Podía llegar cualquier enemigo, ladrón a su casa y no tenían quien las defendiera. Y no había un sistema de alarma como hoy en día. Sí. Entonces, por algo el Señor pone una viuda. No dice que era un joven, una viuda, o sea, alguien vulnerable, alguien que necesitaba a alguien ahí y no tenía a quién. Solita. Y tenemos de la otra parte a un juez, que el Señor le llama un juez injusto. Bendito sea Dios. Y yo dije, ¿cómo puede ser un juez injusto? ¿Qué hace de juez si es injusto? Santo. Y me doy cuenta que, claro, puede haber un juez injusto. Y la verdad, vemos que cuando pasó esta situación, la viuda se encontraba, sea oprimida o perseguida, no lo especifica la Biblia, pero dice que la viuda le pedía y le decía que le hiciera justicia, dice, de su adversario. Le decía, hazme justicia de mi adversario. No especifica qué era. No especifica si el adversario le debía dinero. No especifica si el adversario tenía algo contra ella. No sabemos si ella la habían acusado de algo. Pero lo que sabemos es que en esa ciudad, que es una parábola, esa ciudad no existe. El Señor lo da como ejemplo. Amén. Pero en esa ciudad que creó el Señor para darnos la enseñanza, esa viuda se encontraba necesitada. Sea cual sea el problema, la necesidad, ella tenía un problema con un adversario. Nosotros podríamos decir, ese adversario es Satanás. Otros pueden decir, no, es el hermano que siempre me quiere hacer tropezar, que tal vez no es tan hermano si quiere hacer tropezar. O puede ser una persona que me quiere hacer problema en la vida, o yo mismo, mi propia carne. Hay algo, un adversario, algo que no me deja avanzar, algo que me impide. Entonces nos damos cuenta que ella pedía justicia. Fue y le pidió al juez justicia. Pero nos damos cuenta que como ese juez era injusto, él al oír eso, él no quiso. Imagínense, él no quiso. Y ahí yo entendí lo que es ser un juez injusto. Cualquiera podría decir, injusto es que le presentaron un caso como el rey Salomón con el bebé, que las dos madres decían que era de él. Y el juez injusto se lo da a cualquiera o se lo da a la madre equivocada y se acabó. Pero aquí el Señor no está diciendo que eso es un juez injusto. Lo que el Señor está diciendo que es un juez injusto es que viendo la injusticia, alguien pidiendo justicia al juez, el cual podía juzgar las cosas, no la hacía. Entonces nos damos cuenta que la injusticia no hay que ser juez para ser injusto. Nos damos cuenta que al Señor no le gusta cuando nosotros, pudiendo hacer justicia, no la hacemos. Somos contados por injustos. ¿Por qué? Porque el juez oyó el caso de la viuda. Él sabía que la viuda tenía un adversario. Sabía que seguramente era viuda. Pero en su corazón no sintió y dijo, no, yo tengo que hacer justicia. Amén. Aunque me caiga bien o me caiga mal, le tengo que hacer justicia. La palabra del Señor me dice de ser juez justo. Como Dios es justo, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Pero Él en su corazón, a pesar de su humanidad y su injusticia y su justicia de hombre que dice que es sucia, nosotros tratamos de imitar al Señor, de ser como Él. Pero este juez vemos que no tenía ese interés. Ni siquiera dijo, ¿qué haría el Señor? ¿Qué enseña la palabra? No, Él solo dijo, no lo quiso. Dice, y Él no quiso por algún tiempo. Así de sencillo, no quiso. No dice el Señor por qué, porque seguramente era su corazón, así de sencillo. No hay que ir a buscarle, tal vez el que tenía un problema con la viuda. No, Él no quería hacer justicia, es así de simple. No tenía ganas de juzgar, de evaluar la situación. Él solo no quería hacer justicia. ¿Por qué? Porque era un juez puesto ahí tal vez por otros hombres que no fue llamado a juzgar correctamente tal vez. Porque cuando alguien se pone en un puesto que no le es dado, no siente en su corazón esa vocación. Porque si Dios lo hubiera puesto de juez, hubiera buscado hacer el bien en sus falencias humanas. No infalible, pero en sus fallas hubiera dicho, tengo que hacer lo justo. ¿Qué es lo correcto con esta viuda y su adversario? ¿Cómo puedo resolver este problema? Amén. Pero como tal vez alguien lo puso, se pusieron ellos mismos. Entonces, ¿qué justicia van a hacer si en su corazón no nace el hacerlo? Porque no fueron llamados de Dios. Podría ser, no lo dice, pero
podemos ver que la voluntad de hacer la justicia no estaba ahí. Bendito Amén. Dios, aleluya. Entonces yo digo, Señor Jesús, eso es lo que tú estabas hablando del juez injusto, que pudiendo hacer la justicia no la hizo, no sintió en su corazón y no la quiso hacer simplemente. Amén. Y ahora vemos lo que sigue diciendo la palabra. Dice que él no quiso por un tiempo, pero como la viuda insistía y volvía a insistir, él dijo dentro de sí, él pensó, el Señor conociendo los pensamientos, aunque sea una parábola, él conoce y dice que ese juez injusto dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y yo cuando vi esto, yo dije, se me parece un poquito a lo que habla el Señor cuando dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a los demás o a tu prójimo como a ti mismo. Yo me acordé de eso, yo dije, puede ser que esta persona entonces no ama a Dios, ¿ah? Y no ama a su prójimo tampoco. Entonces, si usted dice que ama a su prójimo, si usted dice que ama a Dios y es injusto, Aleluya. tal vez no ama tanto a Dios o no ama tanto a su prójimo. No lo ama, más bien. Ajá, exactamente, porque si amara tanto a Dios y amara a su prójimo, usted buscaría que se haga justicia, no venganza. Aclaremos como leíamos el Salmo, no venganza, no que tal persona hizo tanto, entonces como le hicieron esto a mi hermano en Cristo, vamos entre todos a la casa de tal para hacer justicia, ¿no? El gobierno tiene sus tratos cuando hay crímenes y todo, pero estamos hablando de justicia cuando hay un desequilibrio, cuando alguien le ha hecho mal. Usted en vez de hacer mal a la otra persona, hágale bien al que le quitaron algo. Tal vez le robaron un carro, en vez de ir a robarle el carro al que se lo robó, a rompérselo, usted diga, Señor, tuya es la venganza, tú vas a ver qué haces con esa persona, pero ten misericordia. Y al que le quitaron el carro, ayúdenle a comprarse otro o denle en transporte algo. Pero no hacer justicia con castigo, sino justicia con lo bueno que podemos hacer. En este caso, no sabemos cuál era la justicia que iba a hacer el juez, pero la viuda le pedía. Entonces nos damos cuenta que la insistencia de la viuda llegó hasta el punto que él dijo, esta viuda me es molesta, porque él no le tenía respeto ni a los hombres ni temor a Dios, pero dijo, esta viuda, porque esta viuda me es molesta, en el verso 5, exactamente, muchas gracias, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Aleluya. Mire por qué, Santo. porque me es molesta. Me insistió y me insistió y me insistió. Y él no tenía en su corazón el deseo de hacer la justicia. Ajá. Pero como Amén. tanto le insistió, por molestia, él ahí viene a hacer justicia. Dice, no sea que viniendo de continuo la viuda a pedir, me agote la paciencia. O sea, él, para que diga eso en otra palabra, ya se iba a molestar. Ya iba a decir, esta es la gota que Rebasó el vaso. exactamente, ya no puedo más. Pero vemos que no tendría que ser así, pero aunque sea hizo justicia, amén. Y ahora yo digo, ¿cómo le hizo justicia? Son preguntas que la Biblia no la contesta, pero tenemos que ver nosotros conociendo el resto de la palabra del Señor, como les decía, no es hacer justicia pagando mal por mal, sino que haciendo el bien, demostrando ejemplo. Y si a la viuda le robaron, por ejemplo, el poco de aceite que tenía, en vez de ir a pelear con la persona que se lo quitó, hay que darle entonces aceite a ella. Nosotros bendecimos. Y si Dios quiere dar un castigo, que sea Él, no nosotros, porque nosotros no somos llamados a castigar. Si juzgamos una situación, que juzguemos con justo juicio, como dice el Señor, no por apariencia, pero no para juzgar, no para hundir a la persona. Bendito Dios, amén. Amén. Por eso mucha gente no sabe lo que es juzgar, porque creen que solo hundir y apedrar a la gente, pero podemos juzgar para hacer justicia, para aclarar problemas, para resolver situaciones. Vemos que Moisés, cuando vino Jetro, tuvo que delegar para que pudieran lidiar con los problemas que habían. Si se levantaban casos que habían, Moisés no podía estar ahí todo el día, entonces habían hombres. Pero hay que ser llamado por Dios, hay que ser guiados por Dios para poder juzgar un caso. No es simplemente sentarse, leer muchos libros y decir yo pienso esto y lo otro. No, mejor seamos guiados por Dios. Es bueno leer, pero cuando Dios guía, la decisión va a ser la mejor. Amén. Entonces vemos que el juez injusto por la molestia terminó haciendo justicia. El Señor Jesús después dice en el versículo 6, oíd lo que dijo el juez justo. El mismo Señor Jesucristo nos manda a escuchar lo que dijo el juez injusto.
Imagínense, quiere decir que salieron palabras del juez injusto que nos enseñan a nosotros. Y las palabras fueron las que les dije, que a pesar de la insistencia, Él iba a hacer justicia. Esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros rescatemos. Amén. Porque el Señor después sigue diciendo en el verso 7. Dice, ¿y acaso Dios? Y en otras palabras, lo pongo en otras palabras. ¿Y acaso el juez justo? Hablando de juez injusto, hablemos del juez justo, que es Dios. El Señor dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, si el juez injusto le insistieron tanto, que siendo injusto, Él sin el deseo de hacer justicia, de hacer el bien, lo hizo igual. ¿Cómo Dios, que quiere el bien para nosotros, que es un juez justo, que tiene misericordia de nosotros, cómo a Él, si nos lo molestan día y noche, no va a contestar? Va a contestar. ¿Por qué? Porque si el injusto lo hace, ¿cómo nomás Dios lo va a hacer que Él es justo? Amén. ¿Se tardará en responderles? Dice el Señor. O sea, Dios no contesta atrasado. Él contesta justo a tiempo, pero contesta si usted lo llama. Si usted no llama, ¿a qué le va a contestar si usted no ha llamado? Amén. Y llame de verdad, no solo decir, aquí estoy, Señor. No, pídale al Señor, como hablamos al principio, intercambie con Él. Cuéntele lo que pasa en su vida. Y sigue diciendo el verso 8. Os digo, el Señor Jesús dice, que pronto les hará justicia. Dios pronto hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque si usted, hermano, hermana, el que está viendo, joven, muchacho, muchacha, anciano, sea quien sea, si usted le pide algo a Dios, le pide, y Dios tiene algo en camino para usted, pero usted ya perdió la fe, eso no le agrada a Dios, porque ahí está diciendo que en este caso específico la justicia era porque el pueblo estaba oprimido. En este caso específico, el pueblo de Dios estaba, y hasta el día de hoy sigue muy oprimido por los enemigos en la región de Israel. Que Dios bendiga esa tierra. Pero están oprimidos por los países vecinos, que siempre le quieren hacer guerra, y es bíblico, tiene que estar así. Pero el Señor les dice, pídanle al Señor, pídanle, y sigan pidiendo. Pero tanto van a pedir, va a pasar el tiempo, y cuando venga el Hijo del Hombre a hacer la justicia que tanto pidieron, ¿hallará fe en la tierra? ¿O ya van a decir, hace tanto tiempo que pedimos que ya perdí la esperanza? El Señor no quiere eso. Recordemos lo que dijo al principio, que hay que orar siempre y no desmayar. Entonces, si usted le pide algo a Dios y ya no se cumplió, porque usted dice, bueno, mira, pasó, le di 3 días a Dios y no se cumplió. Ese es tiempo suyo, no tiempo de Dios. Usted le está poniendo límite a Dios. Usted no somos nadie para decirle al Señor, Señor, en 3 días tienes que hacer esto. Tal vez este es nuestro deseo. Podríamos decir, Señor, yo quisiera que en 3 días fuera así. Pero no podemos decir, Señor, de aquí a 3 días tú la tienes que sanar, tú lo tienes que sanar. No puede ser, no damos orden. Estábamos recién viendo que orar a Dios es buscar su voluntad. Y si usted busca la voluntad de Dios, no puede haber una orden ahí. Usted le está pidiendo a Dios, ¿qué puedes tú, Dios mío, hacer por mí? No tienes que hacer esto por mí. Y es ahí donde mucha gente vive en fracaso. Muchos que profetizan y las profecías salen así y caen al piso. Profetas fracasados, ministerios completos, con mucho dinero, fracasados, sin salvación, sin temor a Dios, puro show. ¿Por qué? Porque hablan mucho, pero Dios no está obrando en esas vidas. Y no confunda que sí hay siervos de Dios, que Dios sí respalda. Hay ministerios con mucho dinero y tienen que pagar sus gastos y Dios los respalda y buscan a Dios. Pero hay muchos otros que es solo show y que Dios va a hacer esto. ¿Y esa es su voluntad o es la tuya? Como hablábamos el otro día, ¿es visión tuya o la visión de Dios? ¿Estás viendo lo que Dios puso para que vieras? ¿O tú le estás poniendo eso para que Dios lo vea? No hay que confundirse, hermanos. Entonces vemos aquí que cuando nosotros le pedimos a Dios, no tenemos que perder la fe. No es porque Dios no lo hace inmediatamente que vamos a perder la esperanza. Recordemos el apóstol Pablo, 3 veces le rogó al Señor. 3 veces le rogó. Ni siquiera dice que le oró como dice el Señor, orar. Él fue más allá, le rogó, se postró, le dijo, Señor, no puedo más.
dependo de ti, en otras palabras, te lo ruego, sin ti no puedo. Le pidió. Y Dios aún así le dijo, no, no te voy a sanar. Pero le contestó. Le contestó. Aunque sea, él puede decir, bueno, no voy a orar más por eso porque Dios ya me dijo que no. Voy a seguir orando por otras cosas. Pero hay gente que ni ora por una cosa y dicen, bueno, Dios creo que no quiere esto y esto. Va a pasar toda la vida jugando una lotería espiritual y nunca va a saber lo que Dios quería para usted. ¿Por qué? Porque usted tenía una necesidad y en vez de insistir y decir, Señor, dime si es tu voluntad, guíame, dime aunque sea que no, no, tal vez no. O Dios ya le ha dado que no y siguen insistiendo. Hay que saber recibir y entender la respuesta de Dios, la voz de Dios. Pero la enseñanza aquí es esta, es que no tenemos que cansarnos de buscar la bendición del Señor, porque el Señor nos responde tarde. Vemos el ejemplo de la viuda, como les decíamos, ella insistió, hasta que hasta que el juez injusto contestó. Y ahora, ¿cómo nosotros, siendo hijos de Dios, si le insistimos a Dios que es juez justo, no nos va a contestar? Aleluya. Por eso es muy importante que no nos rindamos, no nos desmayemos, como dice la palabra, que la definición griega que les decía al principio de desmayar en kakein, que es no cansarnos viendo las cosas malas que puedan pasar. Si usted ve que está en una situación mala y le pide a Dios y ve que no pasa nada, sígale pidiendo. No diga, bueno, creo que el Señor así me quiere que esté en una miseria, en un problema, en una enfermedad. Eso está diciendo usted. Pero Dios tal vez no es eso lo que quiere para usted. Y yo no solo tal vez diría, yo creo que no es lo que Él quiere, porque el Señor lo que quiere es bendecir. Dice que sus pensamientos para su pueblo, para nosotros, son solamente de bien. Y bien no es una enfermedad, bien es la salud. Bien no es hambre, sino es tener el estómago lleno de alimento. Amén. Entonces es importante que conozcamos quién es nuestro Señor. Si ella le pidió al juez injusto, ¿por qué nosotros no le pedimos al juez justo? Bendito Dios, amén. Y como dice el Señor, hay que orar siempre. Es verdad que eso es una flaqueza en el pueblo de Dios, porque como vemos en la Biblia, se veía en los apóstoles que anduvieron con el Señor. Dice que vimos y palpamos, dice la Biblia, esos mismos apóstoles que se quedaron dormidos. Después dicen que vimos y palpamos y fuimos testigos de lo que hizo el Señor. Pero cuando el Señor les dijo, oren, y nosotros que somos testigos del poder del Señor, pero un poco más lejos, digamos, porque no anduvimos con Él, pero hemos visto su poder, también nos va a dar esa flojera. Y el Señor lo sabe. Por eso el Señor no los regañó, tampoco les dijo, no sirven para nada. Pero les sacó en cara, así les dijo, ni una hora podéis orar, Pedro. Creo que a Pedro le dijo, pero era por todos, ni una hora. O sea, si el Señor dice ni una hora, quiere decir que una hora de oración es poca para Dios. Como mínimo diría uno, porque uno puede decir, wow, yo oro 15 minutos, gloria a Dios, porque la intimidad con Dios, a Dios le agrada, pero nosotros a veces le ponemos tiempo. Voy a orar 30, 15, es bueno empezar, sí, pero ahí vemos que aunque sea, wow, una hora. Por eso también yo admiro y respeto a los ministerios de oración, a las iglesias que tienen oración continua, no solo como música, porque también unos pueden cantar toda la noche, podemos tocar guitarra hasta el amanecer, ¿no? Pero la oración es importante y de verdad vemos que el Señor pide eso a los creyentes, amén. Entonces guarde esto en mente, que si el juez injusto hizo justicia a la viuda que tanto insistió, ¿cómo Dios no le va a contestar su petición si Él es el juez justo, el Dios bueno, el Padre de misericordias? Entonces no rinda su clamor, no desmaye, no doble la rodilla en el sentido de rendirse, sino que doble rodilla de verdad para pedirle al Señor, amén. Porque el Señor tiene bendición para su pueblo, a pesar de la pandemia, que la pandemia sirvió de lección para todo el mundo. Para todos nosotros yo creo que nos sirvió esa pandemia de una forma. Es triste, porque han habido muchos que han partido, gente que conocemos nosotros y gente que no conocemos, pero ha sido de bendición en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Y vemos también que Dios fortalece a los débiles, a los necesitados. Y Él es el que escoge, Él tiene misericordia, pero ¿cómo nosotros vamos a saber si no le pedimos? Amén. Así que guarde eso en mente. Pídale al Señor, no rinda su petición, no la rinda, no la deje tirada, sino sígale pidiendo al Señor, que aunque sea que le conteste que no,
pero ya tendrá respuesta. Y gloria a Dios si les dice que sí. Mejor me imagino, porque es lo que usted también quiere. Así que siga pidiéndole al Señor, no se rinda. Y no seamos como el juez injusto, que hacemos justicia solo cuando nos insisten de hacer justicia, que tienen que molestarnos 10 veces para hacer el bien, porque de verdad nosotros tendríamos que desear la justicia, tendríamos que desear lo correcto. Al Señor no le agrada a los que son injustos. Dice la Biblia que ni los injustos no heredan. ¿Y los injustos son quiénes? Los que pudiendo hacer justicia no la hacen. ¿Por qué? Porque no lo sienten en el corazón. Porque ven a su hermano, a su hermana, que todos hablan mal de esa persona, y en vez de decir, hey, sí, es verdad, tal vez sí pecó. Sí, es verdad que metió las patas, en otras palabras, sí, hizo lo que no tenía que hacer. Pero tengamos misericordia. ¿Por qué nosotros queremos hacer ¿cómo se llama? El papel, digamos, del que paga el castigo, y no sino el que paga la recompensa, el bien? En vez de decir, sí, hizo mal, pero ayudémoslos a que, digamos, de que la palabra enseña que se puede reconciliar con Dios, que tiene un abogado, que le puede pedir al Padre por medio de Jesucristo, abogado, para ser reconciliado con Dios. Pero no, en vez de eso hay gente que prefiere solo atacar, sí, prefiere atacar y quieren hacer su justicia, pero la justicia que hacen es más ya como una condenación. Es un juicio ya de castigo, no un juicio de decir, ayudemos a nuestro hermano que se hundió, a que ahora sí el hermano no quiere recibir, porque también pasa que llega uno con la palabra y dice, mira hermanito, hermanita, la palabra de Dios dice en el 1 de Juan que abogado tenemos para con el Padre. Hey, le pueden decir, yo no he pecado. Bueno, ahí ya usted mejor ore ya, pero ya no se le puede hablar. Porque hay gente que solo quiere orar de lejos y no quiere ir tampoco a hablar. Y sé que toma valor, sé que toma coraje ir a hablarle a alguien a veces con la palabra salada, ¿no? Como con gracia, sazonada con sal, para no caer mal, para no tampoco llegar, oye pecador, la palabra de Dios dice que te puedes reconciliar. Tampoco así, porque a mí no me gustaría que lleguen así a decirme, oye pecador, perdiste la gracia de Dios, pero puedes volver ahora así tan duro. Yo diría, hey, ¿por qué me tratas así? Sí, me equivoqué, pero mejor que me digan lo mismo, pero como dice el Señor, la palabra sazonada con sal, no mintiendo, pero sabiendo decir las cosas. El Señor hablaba fuerte y habló suave también. El apóstol Pedro era de palabras más duras, pero mire cómo hablaba después. Hijitos, habló más suave, pero daba a entender el mismo mensaje. Entonces hay que saber cuándo tenemos que ser más duro, cuando le sale algo más duro, y más blando, cuando hay alguien que está necesitado, débil, frágil, no llegar y lastimar a esa persona. Amén. Amén. Así que busquemos ser como nuestro Señor, que es un juez justo. Imitémoslo a Él, a pesar de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, y no nos cansemos de pedirle justicia y misericordia a Él. Amén. Así que vamos a orar para sellar esta palabra, para que el Señor la pueda marcar en nuestro corazón, porque todo esto es gratuito. Todo esto es gratuito, se encuentra en la palabra, pero no es porque es gratuito que no vale nada. Al contrario, esta palabra vale muchísimo, pero solamente es gratuita porque Jesucristo la pagó por nosotros. Tenemos acceso a esto y para que se aplique en nuestra vida por Jesucristo. Porque si no fuera por eso, ni con todo el dinero del mundo podría comprar esto. Se lo digo. Así que oramos y le pedimos al Señor que esta palabra venga a nuestras vidas. Los que están ahí en el internet, jóvenes, ancianos, hermanos, hermanas, les queremos mucho, pero hay que orarle al Señor porque no podemos hacer todo, sino que es Dios que también tiene que obrar, porque nosotros hasta cierta parte llegamos. Sembramos, mi papá riega, o yo riego, otro siembra, otro hermano puede sembrar, otro riega. Amén. Pero el crecimiento, amén, solo lo da Dios. Así que le pedimos a Él el crecimiento. Bendito sea el Señor. Padre mío, en este momento te pido por mis hermanos que están ahí en el internet, que me conozcan o no me conozcan, Padre mío, pero te pido que tú obres en sus vidas, Dios mío, que veas sus corazones, que te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, pero te pedimos que obres tu palabra en las vidas de los hermanos, las hermanas que están ahí en el internet, los amigos, las amigas que están ahí, que los puedas fortalecer. Yo deseo bendición para sus vidas, Padre mío. Yo tengo buenos deseos para ellos, Padre, pero necesito que tú seas el que intervenga, porque mis deseos no van si tú no obras detrás de ellos, mi Dios. Y que sea tu voluntad que se haga, no solo mi deseo, sino que mi deseo es el mismo que el tuyo, Dios mío, que es de bien para ellos, Señor.
Te pido que bendigas a mis hermanos, mis hermanas, los que están necesitados, los que tienen problemas, Dios mío, con la injusticia o la venganza humana, carnal. Dios mío, ayúdanos a poder recordar que tú eres el que hará venganza, Señor, y que nosotros tenemos solo que bendecir, que nosotros tenemos que buscar hacer la justicia que te agrada a ti, que es hacer el bien y tener misericordia de los que están alrededor de nosotros, mi Señor. Ayúdanos a poder imitarte a ti en la justicia y no olvidar que si tenemos una petición delante de ti, tú la vas a contestar como ya has contestado millones y millones de peticiones alrededor de todo el mundo, que hay muchos testimonios de lo que tú has hecho en las vidas que no son coincidencia, que no son estadísticas, que no son causas que no son entendidas, sino que es el poder de Dios, que lo hemos visto en nuestras vidas, que lo he visto en la vida de mi familia, que lo he visto en hermanos de la iglesia, que lo hemos visto también en la televisión y en la radio, que hemos visto tu poder, Dios mío, que no son cosas arregladas. Padre mío, te pedimos que tú obres en las vidas de los que están necesitados, que no sean engañados con los falsos milagros que lo hacen por dinero, sino que vean que tú tienes el poder para hacerlo de verdad, que no necesitas dinero, que no necesitas cámara para hacerlo, sino que tú lo haces, si quieres, en la intimidad del hogar de la persona. No tiene que estar en una campaña, Dios mío, para que tú obres, Dios mío, pero donde sea que sea, tú obras en esas vidas. Y en este momento te pido por los que están ahí, en este momento, que tú obres y tú escuches la oración, la necesidad, sea cual sea el hermano o la hermana que tenga ahí en este momento, que esté pidiendo. Ahora mismo te pido, Señor, intercediendo por ellos, que escuches su oración y les contestes, sea sí o sea no, Dios mío, sea lo que tú quieres, Señor, en su vida, o si no lo quieres, no lo hagas, Dios mío, pero dales la respuesta a esas vidas, Padre, porque como dice tu palabra, tú no contestas tarde, tú no te tardas en dar la respuesta, Dios mío. Te pido por ellos, te pido que los fortalezcas y te pido también por la semana que viene, que los guardes en la palma de tu mano, para que puedan caminar contigo, para que puedan andar contigo y recordar la justicia tuya, no la justicia del juez injusto, sino la del juez justo. Ayúdanos a todos nosotros, Dios mío, a poder hacer la justicia tuya, que a pesar de las debilidades, de las tentaciones, a pesar de las emociones que nos pueden traicionar, Dios mío, ayúdanos a poder limpiarnos cada día más para agradarte a ti, para hacer el bien para ti, mi Rey, para poder hacer el bien para los que están alrededor de nosotros, porque si decimos que te amamos a ti, Señor, es porque también tenemos que amar a nuestros prójimos. Y si amamos a nuestros prójimos es porque te tenemos que amar a ti primero, mi Rey. Te pido que obres en las vidas, que rompas cualquier atadura, adicción a la droga, al alcohol que pueda haber en las vidas de los que están ahí viendo, Dios mío, y que puedan ser libres para levantar sus manos y darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres merecedor de toda alabanza y tienes el poder para transformar vidas. Sea cual sea la situación, no hay problema tan grande que tú no puedas obrar en ello. Sí, mi Rey. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el único nombre. Amén, amén. Gracias, Señor mío, en el nombre de Jesús, el único nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro deseo, hermano, hermana, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Y como lo hemos dicho varias veces, no buscamos nada a cambio nosotros. No buscamos absolutamente nadie. Parece raro porque alguien puede decir, ¿qué ganan ellos? Yo me pongo del lugar del que ve, tal vez puede decir, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué ganan ellos? ¿Por qué hacen devocional? ¿Por qué predican? ¿Por qué cantan? Sí, exactamente, es de corazón, pero yo me puedo poner en el lugar del oyente que puede decir, siempre hay algo. Hay gente que dice, siempre tiene que haber algo. Cuando dicen gratis, viene algo ahí. Pero esto de verdad es gratis, parece loco, parece imposible de creer, pero de verdad es gratis. No le pedimos absolutamente nada, nada, nada. Y es porque lo que recibimos por gracia lo compartimos. Y yo, hasta donde yo sé, no sé en los demás lugares, pero a mí la palabra me la enseñaron gratuitamente. Amén. Que sí hay gastos que hacer a veces, hay que comprar una Biblia, ¿no? O si tiene internet, tiene que comprar la computadora, pero me refiero al hecho de aprender la palabra. Eso uno lo aprende gratuito. Y lo mejor es que podemos aprender entre hermanos, edificarnos, pero cuando viene de lo alto es mejor todavía porque viene directo. Pero siempre hay que ver que va con la palabra, porque no escuchar voces en la cabeza que tal vez no son de Dios. Amén. Hay que discernir la voz de Dios, que ese otro tema yo creo que hay que saber discernir la voz. Un tema más complejo.
pero sí, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Nuestro deseo es de bien para ustedes, y de verdad que nos gozamos compartiendo. Lo hacemos de corazón. Nosotros nos gozamos compartiendo con ustedes, que yo sé que tal vez no todos lo ven el domingo a la 1 hora del este, pero lo ven tal vez más tarde en YouTube, en la tardecita. Pone algo de comer y pone ahí a los hermanos predicando, cantando, gloria al Señor. Pero con que consuma la palabra del Señor, con que usted vaya comiendo no solo un tecito con galletas, sino el pan celestial, ese va a estar todo bien, amén. Así que lo vamos a dejar hasta aquí para el día de hoy. Mis queridos hermanos, los saludos a los que pueden estar escribiendo, los saludo una vez más, que Dios me los bendiga. Les queremos mucho de parte de toda mi familia, la familia Frías Núñez, de mis padres, mis hermanos, y nos vamos a ver la semana próxima, el domingo, en esta misma página de Facebook, Producciones Emanuel, a la 1 p.m. y en la página de YouTube, en la página de mi mamá Eli Núñez Música, a la 1. No sé si lo pueden poner ahí para los hermanos que les gusta más visual, amén. Lo vamos a tener ahí, ya está, muchas gracias. Y vamos a vernos, si Dios lo permite, la próxima semana. Toda la gloria y la honra es siempre para Él. Si tiene cualquier mensaje o petición o cualquier cosa, la puede ir dejando en el chat o enviarnos un mensaje privado, amén, porque para eso estamos, queremos servir, y como les digo, es gratuito. Nunca vamos a salir con sorpresas, amén. La única sorpresa es que va a venir el Señor un día y no sabemos cuándo. Esa es la sorpresa que estamos esperando, amén. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad, si así Dios quiere. Amén, amén.